Un tipo de análisis muy útil que son capaces de realizar los programas avanzados de cálculo de estructuras, como el robot, es el cálculo de inestabilidad o de bandeo, el llamado Buckling Analysis. Entonces, para ilustrarlo, voy a hacer un primer ejemplo sencillo para ilustrar cuál sería el alcance y además un ejemplo por así decirlo, canónico del cual conocemos la respuesta. Entonces, se trata de una columna, vamos a ver, en X, vamos a pedirle pues una repetición y 3 metros añadir. Y en Z vamos a pedirle valores y una repetición y, por ejemplo, yo que sé, 6 metros, que es suficiente para lo que queremos, para lo que pretendo mostrar. Entonces vamos a dibujar una columna de 6 metros de altura. A aplicar, cerrar, entonces aquí en barras voy a seleccionar una columna y, por ejemplo, con un perfil de la ceramita, por ejemplo, una IPN, por ejemplo, 200. Añadir, close, la IPN 200 por una columna y lo que haría sería dibujarla aquí, desde abajo hasta arriba. Close. A continuación voy a ponerle un tipo de apoyo abajo que no son empotamientos sino una articulación fija. Entonces la articulación fija es la que se llama aquí como pinned. Entonces esta la aplico a la parte inferior. El icono además es bastante ilustrativo. Y en la parte superior quiero una deslizadera vertical, que es un poco la que había creado en el primer ejemplo de esta sesión. Entonces vamos a colocar aquí el nombre Vert Roller. Y lo que queremos es que únicamente esté fija en dirección X. Añadir. Y esta Vertical Roller, que es la que está seleccionada, la vamos a poner arriba. Y perfecto, ya tengo una columna biapoyada. Close. Y close. Entonces, como hemos visto también en el ejemplo anterior, esta columna, además es importante, para poder tener una lectura de análisis de pandeo, lo que hay que hacer es mallar esta columna. Entonces, la selecciono y editar, dividir, voy a dividirla en 5 segmentos. Ejecutar, y entonces ahora mismo deberíamos poder ver aquí los nodos y la barra. Sigue siendo una única barra, pero con 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Claro, yo creo que para el ejemplo que queremos mostrar es suficiente. A continuación, lo que voy es a añadir un tipo de carga, float type, que va a ser del tipo live, para que así no haya peso propio. Esta categoría me viene bien y la añado. Close. Y a continuación lo que hago es aplicar en el nodo una fuerza en vertical Z de, por ejemplo, digamos, menos 100 kilonewton. Añadir y aplicado aquí. Entonces ahí tendríamos la fuerza de 100 kilonewton. Vamos a comprobarlo. Indicar fuerzas y etiquetas de fuerza. Debería aparecer. Ahí está. Menos 100. Bien, a continuación tenemos que definir el análisis de buckling. Entonces, en análisis, tipos de análisis, vamos a crear un nuevo tipo de análisis. Igual puedo, en este caso, en este de aquí, en Static Linear, puedo cambiar el tipo de análisis para el caso 1. No, perdón, en este caso, Change Analysis Type. Vamos a introducirle aquí buckling y OK. Número de modos que me interesan, vamos a pedirle, pues por ejemplo, yo que sé, 10 modos o hasta 10 modos. Bueno, lo que pasa es que 10 modos en este de pandeo aquí, dependerá del número de nudos, yo creo que sí que puedo encontrar 10 modos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 6, es suficiente, yo creo. Tolerancia, estos son valores que utiliza el programa, el software, para poder realizar el modelo numérico, el proceso numérico de iteraciones para encontrar las soluciones.
y de momento vamos a dejarlo así tal cual, sin introducir el efecto p-delta ni grandes desplazamientos. Ya tenemos linear backlink y ahora vamos a pedirle que calcule. Close. Entonces, ahora mismo deberíamos en resultados Advanced Critical Loads. Teóricamente nos está diciendo el software que tenemos un modo de pandeo número 1 de los 6 que hemos pedido con un factor crítico de 12,22. Este factor de 12,22 es el load factor, suele llamarse en la literatura en inglés, y sería el factor de carga, es decir, el número por el que hay que multiplicar la carga aplicada para llegar a la carga crítica de pandeo. Entonces, si hemos introducido una carga de 100 kN, esto querría decirnos que la carga crítica de pandeo sería 100 multiplicado por 12,22, es decir, 1229 más o menos kilonewton. 100 por 12,23 más o menos, sí, 1220 kilonewton. Entonces, el beta de pandeo lo podemos calcular de lo que sería aplicar la ecuación de Euler. Si tenemos que la carga crítica está en función de pi cuadrado de la longitud de pandeo al cuadrado de E por I, y la longitud de pandeo es beta veces la longitud real de la columna, que nosotros la conocemos que es en 1000 milímetros, entonces, si el factor de pandeo calculado es 12,22, le vamos a llamar la letra phi mayúscula sub i, pues el beta de pandeo se obtiene con esta expresión que tenemos aquí, en la cual pues pi es conocido, la longitud real en este caso serían 6000 milímetros, E es el modo de elasticidad del acero, 210.000 newton milímetro cuadrado, el factor de carga 12,22, la carga exterior la conocemos, 100 kN, e I sub i sería el momento de inercia de la sección, que es un IPN 200 y que es, según el catálogo, 2140 centímetros la cuarta. Si hacemos la operación correspondiente, sería pi entre 6000 multiplicado por la raíz cuadrada del modo de elasticidad del acero, 210.000, por la inercia, que es 2140 por 10 a la 4 para poner en milímetros, dividido por el factor de pandeo, 12,22, y por la carga aplicada, 100.000 newton, da un beta exactamente de 1. Luego entonces vemos este caso que tenemos aquí. En principio ha funcionado. Vamos a cambiar las condiciones de apoyo y vamos a forzar, por ejemplo, otro caso del cual también conocemos su respuesta. Entonces, en los apoyos vamos a cambiar el apoyo inferior por un empotamiento y lo marco ahí. Me dice que voy a perder los resultados, obviamente, y tengo una columna empotrada apoyada. Entonces, close y le digo calcular de nuevo. Y en los resultados avanzados critical loads, cargas críticas, tenemos que el factor ha cambiado a 25,088, 25,09. Entonces, en la ecuación anterior, si cambio el factor de pandeo de 12,22 a 25,09, pues me daría 0,7, que es la respuesta canónica, el beta 0,7 clásico para una columna bien potrada. Entonces, este análisis de pandeo podría tratar yo de aplicárselo al pórtico que hemos calculado, que hemos preparado en el ejemplo anterior. Entonces, File, voy a abrir el Open Project, el ejemplo 01. No quiero guardar resultados del cálculo que he hecho. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es tipos de análisis. En principio, voy a quitar la dead load, la voy a quitar. Todas las cargas de viento las voy a quitar. Voy a hacer una pausa en el vídeo, porque esto es un proceso bastante reiterativo. Entonces hago una pausa y vuelvo a grabar cuando tenga todas las casos de carga borrados.
Bien, ya he borrado todos los casos de carga, me queda únicamente con el live load, cierro y entonces la live load, a ver si aparece por aquí, tendríamos esta de aquí, la de -10. Entonces voy a introducir una carga también de -10, por ejemplo, definición, var, una carga de, digamos, por ejemplo, -10, añadir, en este de Intel y en este de Intel, close. Y con este sistema de cargas que tenemos aquí, en principio lo que voy a hacer es darle el tipo de análisis que tenemos es un análisis estático lineal. Entonces voy a pedirle que calcule, que resuelva, le digo close y voy a pedir en resultados lo que es para la barra 2, la voy a seleccionar y voy a pedirle un análisis detallado para saber cuál es el esfuerzo normal que soporta. Entonces voy a pedirle aquí fx, apply, y tendríamos un esfuerzo normal de 152,45 kilonewtons. Lo voy a apuntar aquí en un Word abierto. N sería 152,45 kilonewtons. Bien, ahora vuelvo otra vez al robot, vuelvo otra vez a estructura, comienzo, y voy a cambiar el tipo de análisis. Entonces, este tipo de análisis, Change Analysis Type, Backlink. OK, me dice que voy a perder los resultados, número de modos, voy a pedirle de nuevo 6, y dejo todo lo demás por defecto. OK, y voy a pedirle que calcule. Vale, aquí hay un problema por las combinaciones. Me dice que casos no lineales no pueden ser introducidos en combinaciones. Ok, espero que no haya ningún problema y que pueda leer resultados. Avanzados, critical loads, y tendríamos para este modo de pandeo 1 un factor de carga de 12,58. El factor de carga sería 12,577. Y, por otro lado, la inercia y subí del perfil, se trataba la columna de este pórtico de un HB 260 y la inercia de un HB 260 es 14.920. 14.920 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta. Entonces, con esto deberíamos ser capaces de calcular el beta de pandeo que corresponde a esta columna. Entonces, a ver si sale bien, pi entre 11.000, que es la longitud real de la columna, por raíz cuadrada de 210.000, por el momento de inercia, que el momento de inercia hemos dicho que vale 14.920 por 10 a la 4, entre el factor de carga 12,577 y entre la carga aplicada 152.450 newton. Y sale un beta de pandeo de 1,15. Pues entonces el beta de pandeo y la longitud de pandeo pues sería para este caso 1,15 por 11, 12,65. Entonces, este resultado no se parece al que ha calculado el programa en el ejemplo que he hecho anteriormente, que era una longitud de pandeo en torno a 17 metros. Hay diferencias, obviamente, entonces sería interesante buscar a ver si es posible hacer un cálculo alternativo, por ejemplo, de acuerdo con normativa, yo recomiendo en este caso el libro de Argüelles, para comprobar cuál sería la longitud de pandeo. Concretamente, el método al que me refiero del profesor Argüelles consiste en sustituir el dintel quebrado por uno de una sola pieza y con una inercia igual a 3/4 de la del dintel original.
Entonces yo animo a tratar de resolver este ejemplo y ver al final cuál es la respuesta parecida, si la del ejemplo anterior o la del backlink.